me inhibo a hablar con ese señor. Una cosa así. No vas a hablar. Entonces, en este caso sería complicado. ¿Se entendió el primer modelo, verdad? Muy bien. Ahora la teoría de acción enzimática 2, que sería el modelo de ajuste inducido. El otro era un modelo de Fischer, ahora es el modelo de Kochler. Tanto la enzima como el sustrato sufren una alteración en su estructura por el hecho físico de la unión. Por ejemplo, este modelo está mucho más de acuerdo con los datos experimentales conocidos hasta el momento. Es decir, ¿se acuerdan que decían la palabra inducir qué significaba? Estimular, modificar la acción del otro. ¿Eh? Influir, incidir, todo. Bien, en este caso, eh, tanto el sustrato como la enzima tiene una forma estereoquímica diferente, pero al acercarse se modifican ambos y pueden encajar uno en otro. Porque acá lo que hay que entender es que todas las enzimas tienen que estar fijadas y bien fijadas. No es que tienen que estar unidos nomás, tienen que estar fijos. Entonces, en este caso, la unión o el acercamiento empieza a modificarse. Es como que, vamos a suponer que un sustrato que tenga tipo un punzón, y que cuando va acercándose a la enzima hace como un agujero para captar al punzón. O sea que le induce a la enzima, el sustrato le induce a abrir un agujero en su estructura para que pueda calzar el punzoncito, el clavo. Y el estado de transición, como decíamos, es la teoría del ajuste inducido que se amplía en la actualidad, definiendo la acción enzimática como, según el centro activo, es en realidad complementario no al sustrato o al producto, sino al estado de transición entre ambos. Es decir, esta teoría es el estado inducido mejorado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eh, no hay una estereoquímica establecido, sino lo que existe es una estereoquímica inducido de transición, solamente en el momento del contacto. Después desaparece otra. Una vez que cumple su función, desaparece. Cuando venga el otro sustrato, va a cambiar otra vez y así sucesivamente. Está todo claro, ¿verdad? No es muy complicado. Acá tenemos de esta manera, tenemos el sustrato 1, sustrato 2. En este caso hay complementariedad. La enzima, o sea que este tiene una estructura estereoquímica aquí y este tiene otro. Para que esto funcione, ambos sustratos tienen que calzar ahí. ¿Ya? De esta manera. Y luego de ambos sustratos se convierte en un solo producto. Acá sería el complejo enzima-sustrato. Y acá sería producto y enzima. La clasificación. Vamos a ver si hasta dónde podemos llegar. Clasificación, nomenclatura. Nosotros vamos a llamarle a el nombre común. No vamos a complicar nosotros las cosas. El nombre común vamos a usar a todas las enzimas. Pero eso no significa que nosotros no podamos entender las nomenclaturas de las otras. O sea, por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, el nombre sistemático y el grupo transferido. Tenemos el ATP, hexosa fosfotransferasa. Es decir, hay una transferencia
de fosfato al grupo exosa. Vean las ICA, ¿cierto? ¿Y quién es el donador? Y el ATP, en este caso. ¿Quién es el aceptor? La exosa. Tipo de reacción catalizada, la transferencia del grupo fosfato. No hay mucho secreto ahí. La otra nomenclatura, que es la nomenclatura conocido como enzima, comisión enzimática. Tenemos entonces, ¿ven? Enzima comisión, que sería eh, el genérico, nombre genérico, y luego tenemos a cada uno sería nombrar grupo 2, sería, número 2 sería al grupo químico, que en este caso sería exosa. 7 sería el subgrupo de enzima, y luego sería la enzima en sí. Esto sería de esta manera, o sea, a esta exosa fosfotransferasa se le llamaría de esta manera. Y por otro lado, esto se va a poder llamar sencillamente exoquinasa o palabra. Es decir, todas las exoquinasas tienen una transferencia del grupo fosfato o fosforilo. Nosotros vamos a llamarle exclusivamente con el nombre común, que sería exoquinasa. Es decir, que cuando vemos que va a haber transferencia del grupo fosforilo a un azúcar que sea de 6 carbonos, la enzima que va a participar se va a llamar exoquinasa o palabra. Vamos a estar complicando exosa, fosfotransferasa o S27211. 22711. Sería, de hecho, que en casi todos los libros americanos se utiliza esta nomenclatura. Siempre los americanos complican. Igual que los argentinos. Acá tenés lo que ellos utilizan. ¿Ven? Sería 1, sería óxido reductasa. 2 sería transferasa. 3 sería hidrolasa. 4 sería ligasa. Y así son números que vemos acá. 2 es transferasa. 2 es transferasa. Y así se decía. O sea, cuando se trata de liasa, va a poner 4. Si se trata de isomerasa, sería 5. Si se trata de ligasa, sería 6. Y así se decía. Grupo 1, óxido reductasa. Grupo 1, óxido reductasa. Catalizan reacciones de óxido-reducción en que átomos de oxígeno o hidrógeno son trasladados en moléculas. Ya tenemos el reactivo A, que sería un reductor, y el reactivo B, que sería un oxidante. Entonces automáticamente esto se oxida y esto se reduce. Esto sería de esta manera. Lo vamos a ver en las reacciones. AH2 más B, vamos a tener que A va a quedar, o sea que esto se va a reducir, este se va a oxidar. Automáticamente. Esto es reducido, esto es oxidado. Entonces en las reacciones de óxido-reducción siempre tienen que estar presentes a la vez el aceptor y el dador electrónico. Es decir, ¿qué significa óxido-reducción? En términos prácticos, es la transferencia de electrones, uno da y el otro recibe. Eso más es óxido-reducción. El que recibe se va a oxidar y el que se reduce, el que da se reduce. Así es. Al revés, dije al revés. Entonces tenemos, por ejemplo, uno de los óxidos reductasa, tenemos acá beta de glucosa. Sería de esta manera. 1 óxido reductasa. O bien sería
S1134. Sería el nombre sistematizado. El nombre común, glucosa oxidasa. Lo más fácil. Acá tenemos de esta manera nomenclatura del subgrupo de óxido reductasas. Tenemos la 1,1 deshidrogenasas. Es decir, las óxidos reductasas son hidrogenasa, oxidasa, peroxidasa, oxigenasa, hidrolasa, reductasa. Todo lo que hay que saber bien. Óxidos reductasas son deshidrogenasas. O sea que si yo digo, por ejemplo, lactato deshidrogenasa, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es una óxido reductasa, que es el nombre genérico. ¿Entiende la idea o no? Sí, profe. Claro, todas. Justamente para acostumbrarnos, porque después de esta clase, probablemente esto vamos a terminar mañana, si Dios quiere. Y después ya vamos a empezar el metabolismo, concepto y toda la historia, ¿verdad? Y después, si tenemos tiempo ya mañana mismo, podemos ya empezar a hablar de metabolismo de carbohidratos que nosotros vamos a desarrollar. Con la profe van a desarrollar lípidos, metabolismo de los lípidos. Pero sin embargo, las enzimas son las mismas. Son, eh, no es que, no es que estas enzimas son exclusivas de un grupo químico en particular. Por eso que esto, eh, la oxidorreductasa, que sería el nombre genérico, ven que grupo 1, oxidorreductasa, ven, toditos son oxidorreductasa, 1, 1, 1, 1. ¿Tienen la idea? Y, estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 serían sobre el cual va a participar esta oxidorreductasa. ¿Se comprende? ¿Verdad? Vamos a poner, el grupo 2 sería la transferasa. O sea que todo lo que sea a partir de ahora va a ser 2. S1, 2. Esto catalizan ¿qué cosa? Reacciones de transferencia de átomos o grupos de átomos entre moléculas. Es decir, la transferasa lo que va a hacer, por ejemplo, acá tenemos AX más B, va a terminar formándose A más BX. O sea que ¿qué fue lo que se transfirió? X. Entonces tenemos un dador, un aceptor, un grupo transferido y eso se llama genéricamente transferasa. Acá tenemos, por ejemplo, la otra forma de hexosa fosfotransferasa. Lo que significaría que el grupo fosfato, fosforilo, se va a transferir al grupo hexosa. Todas aquellas tienen 6 carbonos, pueden participar aquí. O sea, esta enzima va a participar sobre todos los sustratos que tienen 6 carbonos. Por eso es hexosa. Otra cosa sería que sea, por ejemplo, glucosa fosfotransferasa. Entonces, en ese caso hablaríamos de algo específico, que es la glucosa, no cualquier hexosa. ¿Comprenden la idea, verdad? Porque también existe la glucoquinasa, pero también existe la hexoquinasa. La glucoquinasa es específico para la glucosa. La hexoquinasa es sobre la glucosa, sobre la fructosa, sobre la manosa. ¿Se entiende cómo funciona? La hexoquinasa es genérico para todo lo que tiene 6 carbonos. Sin embargo, la glucoquinasa, que también es 6 carbonos, pero solamente de la glucosa, es específico. Bien. Entonces, entre las transferasas tenemos, ¿qué es lo que se va a transferir? Grupos monocarbonados, grupos aldehídos, aciltransferasa, glucosilos, alquilos, arilos.
grupos nitrogenados, grupos fosfatos, grupos sulfatos, grupos selénicos. ¿Ven? Lo que va cambiando son, el grupo no cambia, transferasas. De acuerdo al tipo de lo que se va a transferir, va cambiando de número. ¿Ven? Por otro lado tenemos, y vamos a tratar de dejar acá, ¿sí? Porque si no se me complica. Clasificación y nomenclatura del grupo 3, hidrolasa. Catalizan reacciones de hidrólisis y también su reverso, o sea que sería reversible. Son las más comunes en el dominio de la tecnología. Por ejemplo, aquí, como dice su nombre, hidrolasa. Entonces tenemos aquí un reactivo compuesto que es AB más agua. Entonces tenemos de esta manera. La A obtiene el OH como transferido y B obtiene el protón como transferido. No suele utilizar nombres sistemáticos en las hidrolasas. Muchas de ellas se conservan con el nombre primitivo. Sería eh, entonces tenemos aquí las hidrolasas que son del grupo 3. ¿Ya? Conserva, todos son 3. S3, 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 toditos. Y de acuerdo a lo que va a transferir, uno, la esterasa, puede ser carboxiesterasa, fosfoesterasa, sulfoesterasa. Todas las esterasas. Dos sería la glicosidasa, heterhidrolasa, péptidos hidrolasa, acil anhidro. Es decir, dependiendo entonces hasta 5 tenemos ahí las hidrolasas. Todas son hidrolasas. Algunos que son muy particulares como péptidos hidrolasas, puede ser según la situación del enlace atacado, puede ser exopeptidasa, cuando empiezan de los extremos, y endopeptidasa si es del interior. Está el exopeptidasa generalmente son actúan sobre los péptidos y sobre proteínas. Según el mecanismo, puede ser serin proteasa, o sea que actúa sobre, ¿se acuerdan que proteinasa mejor? ¿Se acuerdan que la cadena de proteínas son de una forma, serin proteinasa, o sea que sobre el aminoácido serin, ahí, donde haya un grupo serina, digo aminoácido serina, ahí hay tiol proteinasa, haya nitrógeno, ahí hay aspartil proteinasa, haya el aspartato y metaloproteinasa. Cada uno de acuerdo a su... Bien. ¿Hay alguna pregunta ahí? Si no hay nada, si no hay ninguna pregunta que hacer, me gustaría dejar acá en el grupo 4. Mañana terminamos y comenzamos ya la parte de, de metabolismo, que es lo que a ustedes les gusta. ¿Cómo? Eh, el común no. Sí, exacto. O sea, sí, nosotros vamos, es más, lo que sí les voy a preguntar es, por ejemplo, tienen que saber las hidrolasas cuáles son. Si, por ejemplo, puedo preguntar, ¿las esterasas son hidrolasas o liasas? ¿Entienden la idea, verdad? O en el caso de la transferasa, ¿qué es lo que pueden transferir la transferasa? Y esto es fácil. La oxidoreductasa generalmente es lo que es más complicado. Por ejemplo, a mucha gente le cuesta entender que las deshidrogenasas son óxidos reductasas. A veces inclusive preguntan, ¿la oxidasa qué tipo de, a qué clasificación?
y la opción era, ya hay pan, era oxidasa, óxido reductasa. Lo cierto es que no, todos son de Lenin. O sea, bueno, hay algunas complementaciones porque fíjense que hay cosas, por ejemplo, que no figura como tal ahí, pero todo esto que son los resúmenes o los cuadros que pongo, eh, no puedo decir todo, porque también me parece que viste que un libro difícilmente tenga toda la didáctica que según el profesor quiera transmitir, ¿verdad? Entonces hay algunas cosas que no son pero son poquitas. O sea, casi todas son de Lenin. Y yo creo que si logramos, ¿cuándo es el segundo parcial? Seguramente los primeros días de junio. Yo, yo creo que podríamos hasta metabolismo de algunos carbohidratos, como ser, por ejemplo, la glucosa, ¿sí? Porque en realidad, les comento a modo de comentario, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en los libros figura metabolismo de carbohidratos y no figura ahí como eh, eh, son capítulos diferentes, por ejemplo. Y yo con fines didácticos, por ejemplo, ya le pongo metabolismo de carbohidratos y luego diferenciamos nomás los diferentes tipos de carbohidratos, de glucosa, pues, y le completamos la glucosa hasta CO2 y agua. Que en el libro está así, está completo, pero en diferentes capítulos. ¿Entienden lo que quiero decir? Y a mí no me gustaría hacer de esa manera porque no es tan didáctico. O sea, parece ser que eh, estamos hablando de otro metabolismo. Sin embargo, es el mismo. Cuando le explique, o sea, le hace la presentación completa de un metabolismo de, de carbohidratos, por ejemplo, desde el inicio hasta el final. Luego le vamos incorporando nomás de ahí y ustedes se van a dar cuenta de cómo encaja dentro de lo que es el genérico que presentamos. La manosa, el glucógeno, o sea, dónde se va introduciendo. De tal manera que vos tenés un panorama grande del metabolismo de carbohidratos y vos le introducís nomás donde corresponde, que es por una cuestión lógica, no es una cuestión así abstracta. Esa parte vamos a, ¿verdad? No entiendo. O sea, cuando es presencial me parece mucho más fácil presentar eso. No es el mismo material, sino el tema nomás es que vos te das cuenta quién no entendió. Cuando vos le mirás al alumno, enseguida te das cuenta quién entendió y quién no entendió. Entonces, no pasamos a otra explicación hasta que se entienda, o por lo menos la mayoría entiende. ¿Se entiende la idea, verdad? Bueno, entonces vamos a dejar acá, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, nos vemos mañana.